Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme al momento en que aborden esta, que sería nuestra primera clase de la materia planeamiento y proyecto de servicios y proyecto de servicios. Bueno, como bien dice el nombre de la materia, se trata de planificar y proyectar algo en relación a los servicios. Este, Hay herramientas muy tradicionales, en principio en parte de la materia, si bien ustedes ya lo sabrán porque lo han estudiado y porque han visto distintas, han hecho prácticas y han podido observar seguramente los servicios tradicionales, no, seguramente no, con certeza, porque eso tiene una guía de seguimiento por parte de los docentes a cargo. Este año van a ver las especializadas, si no me equivoco, las universitarias, en la práctica, pero ya han hecho en escolares o en populares y demás. Bueno, una idea bien precisa de los servicios de la biblioteca, quizás no lo hayan estudiado, no sé, desconozco, pero por ahí no lo estudiaron punto por punto, teóricamente, pero bueno, también seguramente estarán los contenidos de las materias previas. De todos modos, nos vamos a refrescar los tradicionales y los no tan tradicionales para que ustedes partan de la base de a dónde debe apuntar el tema del proyecto. Otro tema importante que yo les voy a acercar les voy a poner a disposición unos audios introductorios, partiendo un poco de esta mirada de la evaluación, definiciones de evaluación, procesos de evaluación. No vamos a profundizar de una forma extrema, simplemente vamos a buscar definiciones, conceptos, ideas, porque la evaluación, si se hace sistemáticamente, la evaluación tiene distintas modalidades y distintas instancias o etapas donde se puede y se debe aplicar. Puede haber una evaluación permanente, puede haber un ojo avesado del especialista, también tiene que ver, una evaluación tiene sus costos, también tiene que ver con el tipo de organización, el tipo de biblioteca que estamos hablando. Pero en definitiva, para esta materia, un buen sustrato es la evaluación, o sea, un saber de dónde se parte, con herramientas de evaluación establecidas o con estándares, porque ¿qué es evaluar? Evaluar es medir, es saber qué hacemos y cómo lo deberíamos hacer, comparándolo contra estándares que están probados teóricamente desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia. Entonces, en ese sentido, yo me puedo dar un proyecto, ahora vamos a ver qué son proyectos, para iniciar esto y modificar el servicio. Entonces, observación o evaluación y observación como mínimo pueden ser los puntos de partida. Ahora este año vamos a darle otra vuelta a la materia. Yo creo que lo hablé informalmente. Estoy tomando una capacitación en Flaxo para buscar otra mirada que complemente o que agregue valor a esta mirada tradicional tan un poco medio estática de la planificación y proyectos de servicios, sino que agregarle condimentos o disparadores y conceptualizar un poco las distintas alternativas que se brindan. Entonces, bueno, en el contexto de esta materia paso a los avisos parroquiales primero y después arrancamos con esta primera de las dos, si puedo, dos o tres clases que va a abarcar lo que debió haber sido nuestro primer encuentro, que, bueno, por motivos de público conocimiento se han suspendido. Bueno, en definitiva, esta materia va a tener el mismo régimen
de aprobación que formación de usuarios. Vamos a hacer un parcial con los contenidos. Esto será cerca de fines de agosto o principios de septiembre, en la misma fecha. El material teórico para este parcial, quizás sea un multiple choice o ya veremos la forma y veremos cómo va evolucionando la situación actual. No va a ser una gran exigencia teórica, pero sí vamos a fijar conceptos y esos conceptos los vamos a tratar de rescatar en esa evaluación en el sentido de ver el nivel de apropiación que ustedes puedan hacer. Entonces, bueno, y después es un trabajo práctico, un trabajo grupal, un proyecto, un desarrollo de un proyecto, donde, como les dije, se juega, como hacemos en la información de usuarios, se juega toda la puesta en juego de, valga la redundancia, de las herramientas de planificación y además el proceso de interacción grupal como equipo de planificadores dentro del marco de un proyecto. Entonces ahí las disidencias, como yo les dije, son parte de la evaluación. No tiene que haber ni debe haber ruptura de... Acá no vamos a hacer ese ejercicio de rotar, de sortear nuevos grupos para un pequeño ejercicio, sino que acá directamente el grupo va a trabajar todo el año juntos. Consolidan las afinidades, pero lo que les pido es trabajen todos, porque voy a intentar ver que trabajen todos y tratar de interpelarlos de alguna manera que pueda, de alguna manera, percibir el nivel de actividad de cada una, de cada uno y de cada uno de ustedes. Porque se trata de no un grupo que sea la contención de uno, con lo que decimos siempre, de uno o dos que trabajan y tres o cuatro que, bueno, a veces por circunstancias fundadas. Pero bueno, prefiero que si son circunstancias fundadas de imposibilidad de trabajo me las manifiesten y veamos qué otro tipo de alternativa podemos encontrar. En definitiva son grupos que tienen que ser entre 3 y 5, o sea, un dúo no, porque no se da a mí me interesa que por ahí exista la disidencia, porque en la vida real va a existir la disidencia, y que se resuelva de alguna manera, que no puede ser la ruptura. Tiene que ser alguna forma de tramitar la disidencia, donde si no se resuelve se manifiesta. Se manifiesta por escrito en una bitácora de trabajo, harán un cuadernillo diciendo cómo fue la evolución paralelo al proyecto, dirán, bueno, en tal momento el miembro X tuvo una disidencia insalvable, entonces, bueno, aceptó otras actividades, la coordinación pasó. Bueno, hacerlo como un ejercicio de trabajo como si fuera la vida real. Punto 1, cerrado. Vamos ahora a empezar un poco a teorizar desde... Bueno, pero le decía, más que ir a lo... ustedes tienen bibliografía y van a tener en el... muy tradicional sobre formulación de proyectos, que como son Anderegg, o lo que es planificación. Acá vamos a buscar una mirada un poquito, un giro conceptual, que es esto que les digo que yo estoy también tomando personalmente para mi propia actividad profesional. Es una nueva mirada, pero que incorpora, por supuesto, porque es indispensable, todos los conceptos de planes de planificación que ustedes ya tienen que haber adquirido en la materia, por ejemplo, entiendo que en la que han cursado con el profesor Bisset. De manera tal que yo antes iba más por el lado de la planificación y buscaba los servicios tradicionales, y ahora parto de repensar la realidad desde más o menos dos o tres ejes, que son innovación, riesgo y oportunidad, y vamos a ver cómo lo jugamos y cómo definimos el tema de un proyecto y cómo lo diferenciamos de otras alternativas, como puede ser un programa que tiene otras connotaciones. Veremos algunas definiciones, las definiciones son siempre un poquito tediosas, pero las veremos, yo se las leo yo, después las leen ustedes. No es que tienen que saber definiciones de memoria, pero tratar de sacar alguna conceptualización, una idea de esas definiciones. En principio, como les decía, instalamos el tema de movilizador como palabra disparadora y como concepto
sensibilizador y disparador la idea de riesgo. Nosotros en las bibliotecas y en las organizaciones unidades de información o centros de documentación o como lo podamos denominar, estamos atravesando un momento de cambio. Yo hace 20 años que me dedico a esto y la cosa ha cambiado mucho. He conocido gente cuando empecé que tenía 50 antes, y si yo hablo con quien fue mi primera jefa, seguramente no tiene nada que ver lo que fue su trabajo con lo que es hoy el trabajo. Bueno, en definitiva, sabemos lo que estamos haciendo hoy, pero no sabemos lo que podemos llegar a hacer mañana en muchos sentidos. Entonces, esta idea de riesgo, si bien no somos organizaciones con fines de lucro, donde puede haber un riesgo en términos de lo que las empresas consideran riesgo financiero, riesgo económico, riesgo de quiebra en última instancia, nosotros sí podemos tener riesgos de otra naturaleza, riesgos reputacionales, situacionales, de permanencia en el tiempo. Bueno, estamos en riesgo como todos. Y repito, sabemos lo que hacemos hoy, pero no hacia dónde podemos ir mañana. Entonces, lo importante es, en el caso en relación a los servicios, es saber dónde estamos hoy situados y proyectarnos hacia un futuro, una idea actual de un futuro posible. Y para esto aprovecharemos experiencias, nociones previas, y sí vamos a utilizar herramientas determinadas que vienen de la planificación estratégica, mayormente. Por eso digo que hay cosas que ustedes tienen que tener incorporadas. El otro concepto fundamental es la innovación. A partir de esta idea de riesgo, la innovación. Muchas veces nosotros tenemos una idea innovadora en la cabeza, muchas veces es difícil manifestarla o plasmarla o promoverla en una organización porque no tenemos a veces la autoridad o no tenemos o la cultura organizacional no lo permite, pero bueno, hay que siempre buscar la posibilidad de lograrlo. La innovación se puede pensar en un sentido amplio, o sea que abarque todos los aspectos de nuestra biblioteca o nuestro centro documental. Pero nosotros nos vamos a acotar, ahí sí vamos a hacer un recorte, nos vamos a acotar a los servicios, porque en realidad la materia nuestra apunta a la planificación de servicios. Entonces, por ahí puede haber innovación en infraestructura, en la administración, en la colección, pero bueno, nosotros vamos a apuntar a los servicios. Y bueno, el cariz que le vamos a dar este año es, ya lo tenía, pero lo vamos a incentivar más aún, es un carácter pragmático, pensar y aplicar las herramientas y producir algo como venimos haciendo, pero un poquito más, ya les digo, con esta otra mirada de innovación, de riesgo, pero acotado a los servicios. Como le decía, riesgo de que en una organización sin fines de lucro, bueno, por ahí no es pensar en las variables económicas, por ahí hay que pensar en un riesgo, como le decía, reputacional, comunicacional, tecnológico, ambiental. Yo les leo un poco algunos aspectos que pueden ser riesgosos. Financieros, porque alguien financia y sostiene las unidades de información, son muy costosas y alguien las sostiene, una organización mayor, o si son entidades privadas de administración como las bibliotecas populares, generalmente todas subsisten con subsidios de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Entonces ahí el riesgo está en que alguien por ahí va a poner el ojo ahí. Yo no es que yo esté avalando una política restrictiva, pero nosotros estos 4 años, si se me permite,
pasados del gobierno anterior, la verdad que hubo que lidiar con restricciones porque tenían otra mirada. Entonces, bueno, el riesgo estaba ahí, vino de afuera, fue un riesgo externo, pero hubo que lidiar con eso. A mí me tocó trabajar en una muy querida biblioteca popular de Escobar, y ellos son muy, realmente son, yo los admiro mucho, es una camada joven de dirigentes, y hacen lo imposible y siempre logran sostener la biblioteca. Otras no, y quedan en el camino. Entonces, bueno, nosotros pensamos por el todo. Así que bueno, el riesgo siempre está en nosotros. Ah, entonces decíamos, riesgo, innovación y el otro concepto importante es oportunidad. O sea, vamos a tratar de canalizar este riesgo y esta vocación innovadora, aprovechando oportunidades, viendo dónde están las oportunidades. ¿Qué oportunidades u oportunidades para qué? Bueno, se trata de aprovechar la oportunidad de captar una situación o de percibir una situación y poder resolverla, poder mejorarla. Entonces ahí tenemos una oportunidad de hacer algo que seguramente va a tener impacto, tanto en el usuario como hacia adentro en los niveles organizacionales. Vamos a usar distintos términos. Entonces, el primer término que vamos a definir es proyecto. Desde el punto de vista etimológico viene del latín proiectus, que es proiectus, pero bueno, es lanzar, proyectarse hacia adelante, digamos, ¿no? Eso dice la RAE también, ¿no? Dice, es la acción de extenderse y arrojar hacia adelante. Y eso es lo que queremos ir, hay una dimensión temporal, queremos ir hacia adelante, pero mejor. Queremos ir con innovación para superar el riesgo y queremos ir a algo mejor, ¿no? El término de proyecto es un término que nosotros usamos, se usa o lo vamos a aplicar en lo organizacional, pero esto también es un término que lo tenemos incorporado en la vida cotidiana, ¿no? Porque quien no habla o no se ha pensado en su propio, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué yo estoy dando clase y por qué ustedes están estudiando? Y eso podríamos definir lo que está dentro de nuestro proyecto de vida. Es nuestro lanzarnos hacia adelante, es que yo estoy planificándome en los contenidos, adquiriendo nuevos contenidos para poder volcárselos a ustedes. Ustedes se están formando para mayormente será para una salida laboral. Puede ser que no. Hay una compañera de este curso que el año pasado, cuando hicimos la visita a la radio, dijo, no, yo la verdad que lo que quiero es el título, quiero recibirme, quiero ese logro personal. Bueno, las motivaciones son distintas, pero es un proyectarse hacia adelante, porque es algo que estamos construyendo hoy y va a tener un efecto hacia adelante. Y eso podríamos llamarlo proyecto de vida. Entonces, bueno, en esa dimensión vamos a ver el tema del proyecto. Diferenciemos tres aspectos que ustedes lo van a ver en la bibliografía, que son el megaproyecto, un plan, un programa, mejor dicho, y un proyecto. Diferenciémoslo. Nosotros nos vamos a acotar a la unidad menor que es el proyecto y vamos a ver qué características tiene. El megaproyecto es un proyecto fastuoso, grande, por los recursos que moviliza y por recursos humanos y recursos, no me gusta decir recursos humanos, trabajadores de todos los niveles y sin recursos financieros, recursos económicos y demás. Se estima a nivel conceptual, algunos autores dicen que tienen que ser proyectos superiores a 10 millones de dólares. Sabemos que estamos hablando de megaproyectos. Acá hubo lo que se llama un megaplan o master plan, que fue el pasaje dentro de nuestro ámbito bibliotecológico, ¿no? El gran plan, el más importante que yo conozco, es el de
de pasar la Biblioteca Nacional de la calle México a la Biblioteca Nacional donde funciona hoy, que eso, bueno, fue un plan enorme, requirió una coordinación, fue un megaproyecto, un megaplan, un master plan. Bueno, nosotros no estamos pensando en eso. O lo que fue la unificación de las revistas científicas a través del CONICET, eso requirió muchos recursos y mucho trabajo especializado. No estamos pensando tampoco en esos proyectos, esos son megaproyectos. Y después están los programas, en segundo lugar. Los programas son conjuntos de medidas que están estructuradas, a veces como proyectos y a veces de forma más difusa. Pero la característica de un programa es que, por ejemplo, un programa puede ser la capacitación continua dentro de una empresa. Entonces, la clave del programa no está en resolver una situación o algo que tenga comienzo y fin, sino que la clave del programa está en reestructurarse conforme, como que es aplicable de forma continua, es algo que uno prevé con cosas que van a surgir recurrentemente. Entonces puede estar compuesto por proyectos y por actividades de otra naturaleza. El caso más concreto es este que les digo, los programas de capacitación continua que uno los puede adaptar. Y entonces ahí lo que hace el plan, más que crear algo, lo que hace es redefinirlo conforme la realidad vaya modificándose. Y les doy la primera definición de proyecto. Entonces, megaproyecto, ya vimos lo que es algo que está fuera de nuestra esfera por el volumen de recursos de todo tipo que involucra. El programa es algo más abarcativo, algo que incluye algunos proyectos y algún otro tipo de actividades y que se caracteriza por tener una vigencia permanente, que puede reelaborarse, pero tiene como una utilidad permanente. Y el proyecto, les doy la primera definición, es un conjunto metódicamente diseñado de actividades planificadas y relacionadas entre sí, o sea, conjunto que tiene un método, que requiere un diseño, nosotros lo vamos a diseñar, que está compuesto por actividades planificadas y relacionadas entre sí. Palabra planificada, planificación estratégica, pero se las leo otra vez de corrido, perdón. Y después vamos a los conceptos individuales. Es un conjunto metódicamente diseñado de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que utilizan recursos, porque requieren recursos, para generar productos concretos con los cuales se apunta a alcanzar objetivos definidos. O sea, voy a organizar mis actividades, planificarlas, relacionarlas entre sí, voy a requerir los recursos necesarios para lograr un producto que satisfaga objetivos concretos, definidos previamente, ¿no? Siempre estamos proyectando, siempre, todos los días. Yo proyecto que voy a hacer el fin de semana, yo proyecto que voy a hacer en las vacaciones del año que viene, yo proyecto que voy a hacer si algún día se levanta la cuarentena. Nosotros proyectamos. El asunto es que acá lo vamos a plasmar en un documento, o sea, lo vamos a formalizar. Y ahí está la diferencia. Pero proyectamos siempre. Pero bueno, el proyecto, digamos que en esta escala de megaplan o megaproyecto, programa y proyecto es la unidad más concreta y tiene esa particularidad. Vamos a ver más definiciones. Bueno, de acá, bueno, hay un consenso, por supuesto, cuando uno está en una organización, lo más manejable es el proyecto. O sea, lo más manejable es el proyecto. Pero ustedes cuando lean la bibliografía van a ver que hay ciertas
se destacan ciertas complejidades de los otros tipos del megaplan y del programa, y por qué apuntamos al proyecto como unidad viable para que guíe nuestras actividades y para lograr resultados, como una unidad menor y más concreta, pero una razonable es que apuntar al programa, el programa, como lo dije, puede incluir varios proyectos. Pues si yo tengo un programa de mejora continua de la calidad en la biblioteca médica del Hospital Italiano, ponele. Entonces, eso incluye varios proyectos. ¿Y qué pasa? Si yo arranco intentando manejar el programa, que a veces hay que manejarlo, ojo, pero ya requiere otro nivel de exigencia. Por ejemplo, les voy a mencionar solamente una de las complejidades, hay varias más, ustedes después las leerán, pero la más palpable para nosotros es lo que se llama los subsidios cruzados. Por ejemplo, en este caso que yo les digo, en la biblioteca médica, yo puedo tener un subproyecto, como parte de ese programa puedo tener un subproyecto que es un estudio muy abarcativo de usuarios para mejorar la calidad. Finalmente todos queremos mejorar la calidad de la biblioteca, pero ese arrastra o subsidia, entre comillas, a un proyecto de automatización de la hemeroteca. ¿Se entiende? Yo tengo un programa de mejora continua, tengo un subproyecto que es un gran estudio de usuarios para mejorar la calidad de la biblioteca, pero eso me arrastra o me impone otro proyecto que es la automatización de la hemeroteca. Entonces, eso se llama de subsidios cruzados. Bueno, es una de las particularidades de trabajar en el nivel programa a trabajar en el nivel proyecto. Si yo trabajo en un proyecto, la automatización es un proyecto, entonces tiene principio y tiene fin, es manejable. Entonces nosotros vamos a instalar en esa dimensión, en lo que podamos manejar, que es el nivel proyecto. Y ahora le leo algunas definiciones sobre proyectos. Se organizan como un conjunto de operaciones los proyectos. Y son este conjunto de actividades son una relación entre recursos, acciones y resultados. O sea, yo tengo un proyecto, tengo que diseñar un conjunto de operaciones. Necesito recursos, tengo que definir acciones y busco resultados. Una definición corta y precisa es: el proyecto es una propuesta estructurada que tiene un carácter único. O sea, el proyecto se diseña para objetivos específicos, con un principio y un fin. Tiene un carácter único y una circunscripción en el tiempo determinada en pos del logro de objetivos puntuales. Una propuesta estructurada, vamos a hacer un plan, lo vamos a escribir, lo vamos a formalizar, tiene un carácter único y una circunscripción en el tiempo, está acotado en el tiempo en pos del logro de objetivos puntuales, para lograr algunos objetivos, que ya los conozco previamente, surgieron del riesgo, de la innovación y de la oportunidad. Otras definiciones. Proyecto es una combinación de recursos humanos, no me gusta digamos de trabajadores, yo le voy a poner trabajadores. Proyecto es una combinación de trabajadores y recursos de materiales reunidos en una organización temporal, o sea, yo los reúno temporalmente para conseguir un propósito determinado, que lo establezco previamente. Otra más de la escuela tradicional, esa PAC-Chain, de lo que es la administración, ya saliendo de las bibliotecas. Proyecto es la búsqueda de una solución inteligente, y por eso pensada y planificada, al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. O sea, lo que estoy buscando, nosotros trabajamos en organizaciones humanas
y buscamos resolver necesidades humanas. Es un grupo, repito, fíjense que en las definiciones se van repitiendo los conceptos. Es un grupo de actividades temporales, o sea, la importancia de lo temporal, principio y fin, diseñadas para producir un producto único. Busco un producto, busco resultado, busco consecución de objetivos. Y ahora se la leo de corrido porque esta me gusta y nos sirve mucho a nosotros, que es un grupo de actividades temporales diseñadas para producir un producto único, un servicio o un resultado. Fíjense, esta nos viene como anillo al dedo para nuestra materia. Finalmente, podemos decir que es cualquier actividad que se sale de la rutina, ahí viene el tema de la innovación, que se aparta de lo que es normal, o sea, yo salgo de mi rutina y busco algo, un proyecto buscando objetivos superadores, ahí donde tengo oportunidades, donde tengo un riesgo de base, busco la oportunidad. Entonces, cualquier actividad que se sale de la rutina, se aparta de lo normal, que no transita por lo que constituye la actuación cotidiana de una organización. O sea, no es algo que yo es como lo vengo haciendo, sino no formulo un proyecto. Entonces, desde el riesgo, desde la innovación y desde la oportunidad, yo ahí me doy una actividad, me propongo una actividad y lo constituyo como proyecto para salirme de esa rutina, apartándome de lo normal, de lo que transito yo acá todos los días y ustedes en donde trabajen, que no transita por lo que constituye la actuación cotidiana de una organización. En definitiva, se destaca por su singularidad, es algo singular, algo nuevo, novedoso, singular, en relación a lo que venimos haciendo cotidianamente de forma mayormente repetitiva. Bueno, un poco yo les hablaba de evaluación. Generar un proyecto implica basarnos en antecedentes, conocer antecedentes, saber nuestro punto de partida respecto de donde querramos proyectar. Hay que estudiar, hay que hacer estudios porque después de impacto, porque hay que evaluar los logros conseguidos o estimar el impacto a conseguir para tener la mejor forma de utilizar los recursos que vamos a involucrar y ver si el proyecto tiene viabilidad. Previamente tenemos que hacer un estudio, porque no podemos largarnos en el impulso. Entonces, en esta evaluación de antecedentes y de situación actual y de posibilidades y de viabilidad, tenemos que saber que vamos a tener que determinar el impacto o la espera del impacto posterior, los costos que vamos a tener y los